¿Cómo les va? Estamos bien, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios estamos muy bien, porque cantar estas verdades tan preciosas, la realidad que podemos vivir los que sí fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, hace que nuestro corazón se hinche, que nuestro corazón rebose y nos den ganas de compartirlo con otros también. Evidentemente está en marcha el misterio de la iniquidad. La iglesia está trabajando como columna y baluarte de la verdad, aunque a la gente casi diría no le interesa la verdad. Si no, este salón estaría lleno con la publicidad, con las invitaciones. Si hubiera verdadera necesidad, si los hombres advirtieran que hay una manera distinta de vivir, que hay alguien por quien vivir. El tema de esta noche es lo que Jesús nos demostró en la cruz. Dice Juan capítulo 19, versículo 17. Ustedes lo tienen en la pantalla, si lo alcanzan a leer. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Estamos en una semana donde está claro que celebramos la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Ya hemos pasado el Jueves Santo, hemos pasado el Viernes Santo. ¿Hoy qué día es? Sí, hoy es sábado, pero hoy es el día sin nombre. Hoy no es feriado. Si muere un ser querido, a usted le dan el día del fallecimiento, el día del velatorio y un día más para hacer los trámites y demás. Pareciera ser que en la Semana Santa tenemos el domingo de Ramos, tenemos el tiempo del enjuiciamiento del Señor previo a la cruz, tenemos el viernes, el jueves, el viernes, el domingo de resurrección y el sábado nos queda como sin nombre. Algunos lo han llamado el día de, recién lo dijeron, sábado de gloria. Algunos le llaman el sábado del silencio, porque el Señor estaba en la tumba. En realidad el Señor no estaba en la tumba, su cuerpo estaba en la tumba, porque la Biblia dice que el Señor no estaba ahí. Él tenía un propósito aún durante los días que su cuerpo permaneció en muerte. Entonces, damos gracias a Dios por el sábado también, porque el sábado el cielo siguió guardando silencio. Guardó silencio cuando el Señor dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Guardó silencio cuando el Señor le dijo, sí, ¿por qué me has desamparado? Guarda el silencio el sábado porque el domingo va a pasar algo que trastornará la humanidad, que creará un antes y un después, que para los que somos hijos de Dios es la vital esperanza de que un día nosotros, si gustamos la muerte, vamos a resucitar. Yo conocí un solo abuelo, mi abuelo materno y mis dos abuelas no las conocí. Pero no estoy triste. Es una bendición tener abuelos. Es un regalo precioso tener abuelos. Pero solo tuve uno. A los otros tres tendré la dicha de conocerlos cuando esté en la casa del Padre. Junto a millones de redimidos por lo que Cristo demostró en la cruz. En la cruz el Señor soportó dolor, menosprecio, burla. Pero también en la cruz quedaron demostradas maravillosas verdades, que son verdades espirituales que deben despertar gratitud en nuestro corazón. Como esta noche que aunque parece antagónico, hemos cantado Preciosa Sangre. Y uno podría decir, fue un sacrificio cruento, harta crueldad de los hombres contra el Hijo de Dios. En primer lugar, en la cruz, el Señor nos demostró que no hay amor más grande que el amor del Padre. Dice la Escritura, Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice el texto que acabamos de leer, posiblemente alguien pudiera quedar como mártir muriendo por otros. Pero morir por el enemigo,
está claro que no lo haríamos. Ya nos cuesta entender el texto, el mandamiento de amar al enemigo. El Señor dijo, amarás a tu enemigo. Claro que amar al enemigo no implica traerlo a mi casa y darle lo que yo les doy a mis seres amados. Claro que cuando el enemigo está lejos yo no lo extraño. No se trata de ese tipo de amor. Pero si te pide agua, le das agua, y si te pide comida, le das comida. El Señor vino a dar la vida por los amigos, pero también lo hizo por los enemigos. Dice el pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayer dijimos que Dios podría haber mostrado en vez de su amor, ¿qué cosa? Nos podría haber mostrado el cielo. ¿Qué más? Nos podría haber mostrado su poder creador y dejarnos deslumbrado. Pero aún Dios mostrando su amor podría haber cambiado. Si usted busca y googlea qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente quiere, lo primero que va a encontrar es que la gente quiere ser feliz. Son las primeras respuestas. Que la gente quiere tener salud, que la gente quiere tener dinero. Entonces, si Dios dijera, ¿qué quisieras que te dé? Si Dios pudiera hacer un ofrecimiento a la humanidad, sin duda también sería la respuesta. Señor, que no haya pobres. ¿Le gustaría una humanidad sin pobres? Entonces, de repente, Dios descorre el velo, nos muestra las calles de oro en el cielo y dice, vamos a sacar los adoquines del cielo, son todos de oro puro. Y vamos a mandar un adoquín por familia. ¿Cuánto puede pesar un adoquín de oro? ¡Wow! Salimos de pobre. Y si alguno quiere 2, le mando 2. Acá en el cielo tenemos mucho. Y no hay más pobres en la humanidad. ¿Resuelve eso el problema del alma de los hombres? Si todos fuéramos ricos, seguiríamos camino a la condenación. Porque la Biblia dice que aunque el hombre gane todo el mundo, pierde su alma. ¿De qué le sirve? ¿Qué le puede aprovechar al hombre? Ganar el mundo y perder el alma. Entonces no nos sirve ser ricos, todos ricos. Entonces diríamos, bueno, que Dios nos haga todos sanos, que no haya enfermedad. Entonces de repente, Dios, como en el estanque de Betesda, manda ángeles. Y en los distintos lagos de las distintas ciudades remueven el agua y los que se tiran durante el agua hasta en movimiento son sanados. Y la humanidad empieza a quedar sin enfermos. ¿Resuelve el problema eterno del alma? No. Entonces pedir salud es infructuoso también. Decimos, bueno, entonces que Dios nos traiga la fórmula de la felicidad, que todos seamos felices. ¿La gente feliz peca? Mucho. El que tiene salud, tiene dinero y es feliz es el más pecador, porque tiene para gastar en sus deleites y no tiene límites y no tiene freno. ¿Ser felices resolvería el problema de nuestra alma? Entonces Dios, sabio, que nos ha creado, escribe en la Escritura, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad expresada de Dios, la voluntad directiva de Dios es que todos los hombres seamos salvos. Eso es voluntad de Dios. Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda de que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Por esa razón, Dios decidió mostrar su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. El Señor nos demostró su amor, el amor del Padre, hasta las últimas consecuencias. En segundo lugar, el Señor nos demostró que no hay mejor amigo para nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la cruz nos demuestra. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Iglesia, si yo dijera, levanta la mano los amigos de Cristo, ¿cuál es la condición para ser amigo de Cristo? La última frase, obediencia, hagan lo que yo os mando. Señor, pero tomar la cruz, dejar padre, madre, seguirte, ¿está fácil? Señor, el mundo tiene cosas buenas, ¿sí? Tiene cosas lindas también, pero tienen que renunciar a eso y seguirme. El joven rico viene, Señor, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Jesús le dije, andá y vende todo lo que tiene. El joven rico dice, pará. Te acabo de decir que yo he guardado los mandamientos de mi juventud. No solo tengo buen concepto de mí mismo, la gente
me ha otorgado una buena reputación. El Señor le está diciendo, yo no opino igual. No me interesa lo que vos opinás de vos mismo, no me interesa lo que los demás opinen. Acá lo que importa es lo que Dios opina. Por eso, querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Hoy nos chocamos con chicos, con jóvenes que quieren hacer lo que les gusta, que quieren ir a donde les gusta, que quieren trabajar de lo que les gusta, que quieren estudiar lo que les gusta. Y hay un egocentrismo, una egolatría tan enquistada en el corazón, aún de los niños. ¿Vamos a la casa del tío Juan? No, yo no voy. ¿Por qué? No tengo ganas de la casa del tío Juan. Entonces no vamos a la casa del tío Juan. El nene dice que no quiere ir. ¿A dónde vamos a llegar? No sé. Agradezco a Dios que mis hijos están crecidos. Y ya con mi señora estamos pensando una estrategia para cuando tengamos nietos y el Señor nos lo da. Porque si para nosotros estuvo un poco complicado criar nuestros hijos, para nuestros hijos será más complicado todavía. Pero sigue existiendo este manual de instrucciones para la vida. Es divino e infalible. En tercer lugar, el Señor nos ha demostrado su amor porque ha hecho el pago más grande de la historia de la humanidad. Cristo no solo se presenta como nuestro mejor amigo, sino como el que estuvo dispuesto al pago más grande. ¿Qué día es el Día del Amigo? 20 de julio. ¿Qué pasa el 20 de julio? Regalamos, recibimos regalos, el Día del Amigo, el amigo invisible. Vos llamás el mismo 20 a cualquier restaurante, a cualquier bar y te dicen no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Ese día explota todo, explotan las redes, se satura todo. ¿Por qué? Porque en nombre de la amistad se dicen muchas cosas. Pero habría que publicar ese mismo día quién está dispuesto a dar la vida por ese amigo con el que está cenando. Si a él lo condenaran a muerte, ¿darías la vida por él? Ah, bueno, somos amigos. ¿Está bien? Y lo querés mucho. Oh, lo conozco chiquito, nos conocemos del barrio. ¿Y vamos a la iglesia juntos. Ajá. ¿Y? ¿Darías la vida? Hemos enseñado a nuestros hijos, que más de una vez nos pegaron un portazo y te rompen el corazón, que el día que ellos tengan una necesidad apremiante, los que seguramente estaremos al lado de ellos, ¿quiénes somos? Los padres. No me dejan salir, son mis amigas de toda la vida, está bien, pero te estoy diciendo que tenemos una situación familiar, pero ustedes no entienden porque como en el Día del Amigo una vez al año. El día que tengas una necesidad, ¿qué va a hacer tu amigo? Por vos. En la iglesia en Tucumán había 9, cuando yo vivía, ya había 9 iglesias de hermanos libres en la ciudad. Y había un chico, hijo de uno de los ancianos de otra congregación donde yo me congregaba, pero nosotros íbamos a la escuela bíblica ahí. Y David se empezó a apartar y empezó a tener amigos en el mundo. Y papá y mamá sufrían esta situación, pero él se había aferrado a que eran mejores los amigos del mundo que los de la iglesia. De manera repentina, el papá de David partió a la presencia de Dios. Una conmoción en Tucumán, un anciano muy querido, un hermano muy respetado, un gran enseñador. Doña Catalina se quedó, doña Lina, le decíamos nosotros, se quedó viuda joven. Y ahí está Davidcito, adolescente, en el velatorio de su papá en la iglesia. Y nosotros después del culto de nuestra iglesia fuimos al velatorio de don Ernesto. Y estaba David parado en la puerta de entrada de la iglesia. Lo saludaban, por supuesto, era uno de los hijos. Entonces ya después que hicimos la reunión adentro y habíamos cantado unos himnos, salgo y lo sigo viendo paradito ahí. Entonces lo abrazo, le doy un beso. Le digo, David, ¿dónde están tus amigos? Me dice, ninguno ha venido. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que el Señor me llame amigo. Qué lujo, hermanos. Qué honra. Y pensar que a veces lo dejamos plantado. Y pensar que a veces lo dejamos esperando en su fiesta, en su día de memoria, aun cuando nos hizo un pedido muy vehemente: hagan discípulos y hagan memoria de mí hasta que venga. Nos demostró que Él ha hecho el pago más grande de la historia de la humanidad. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hablamos ayer de cuánto angustió al Señor en las horas previas saber que tenía que llevar nuestros pecados sobre sí mismo. Desde chiquitito nunca nos gustó llevar la culpa de otro. Cuando el papá nos retaba, la mamá nos retaba, me decía, pero si yo no fui. Qué horror que te echen la culpa de algo que no hiciste, ¿no? Y a veces es una pavada. Pero que te rete tu mamá por algo que no hiciste, pará, yo no fui. Mirá, me parece que... Y si aparte vino un chirlo, porque a veces me pasaba que mi papá era de mano rápida. Entonces a veces interpretaba que el que había gritado era yo y venía, ¡fa!, una nalgada.
Yo me da vuelta, me largaba. Yo le digo, ¿por qué me pega? Por gritar. Y él fue. Oh, qué horror que me echen la culpa de otro. Cristo cargó sobre sí mismo todas nuestras culpas, para que Dios a usted y a mí nos viera a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Maravilla de maravillas. No merecemos absolutamente nada de la gracia y el favor de Dios, pero Dios lo quiso hacer. Eso es amor. En cuarto lugar, la cruz nos demostró que no hay regalo más grande para la humanidad que la salvación que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Dice Efesios 2, 4 al 8, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz es una obra completa. Dios nos ha demostrado que tenía un plan perfecto, preparado, pergeniado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que su criatura, corona de la creación, iba a pecar. Pero desde el Edén hasta el Calvario corre ese hilo de sangre, donde Dios va permitiendo los sacrificios de los animalitos para purgar, para limpiar los pecados del pueblo. Pero el pueblo llega un momento que dice, pequemos, total, después matamos un animalito. No importa, tenemos animalitos. Y total, mientras muera un animalito no pasa nada. Matamos animalito, nuestro pecado se purga, luego volvemos a pecar, matamos un animalito y Dios dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios y ofrendas. El día que Dios dijo, basta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Dios se sirvió de un mensajero muy especial para hacer llegar en los siglos de la historia un mensaje impactante y transformador. He aquí el Cordero de Dios. Mirando a Cristo, lo señaló como el Cordero que sería la ofrenda para un sacrificio perfecto. Por gracia sois salvos. Nadie es salvo por obras, nadie es salvo por plata, nadie se puede salvar de ninguna forma sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa que el amor de Dios en acción hacia personas que no pueden cambiar su realidad, hacia personas que no merecen cambiar su realidad. Es un favor inmerecido que Dios ha querido manifestarlo. El Salmo 84 dice, gracia y gloria dará Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gracia la necesitamos ahora, gloria será después. Hoy no necesitamos gloria. La gloria que le pertenece a Dios es veneno para los hombres. Entonces esta gracia de Dios que se ha derramado es la que nos posibilita ser salvados. Dice, por gracia soy salvo. ¿Cuál es el vehículo? La fe. Necesitamos aplicar fe. ¿Qué es fe? Es creer aunque no lo veamos. Hoy decimos, si hubiera estado ahí, al pie de aquella cruz, hubiera visto, hubiera creído. Hoy no lo vemos y creemos. Y la Biblia nos declara bienaventurados. Creer en Cristo nos permite recibir el regalo más extraordinario. ¿Cuál es el texto más conocido de la Biblia? Juan 3:16, Salmo 23. ¿Quién da más? Juan 3:16, Salmo 23, texto más conocido de la Biblia, a ver. ¿Nunca googlearon esto? Según muchas de las estadísticas, el texto más conocido de la Biblia es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Porque a los niños les cuesta mucho aprender Juan 3:16. Pero mis niños, por ejemplo, aprendieron a decir los textos cuando eran muy chiquititos. Apenas hablaban y vos le decías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor es mi pastor. Entonces, textos cortitos son los que los grandes lo sabemos y los niños lo aprenden rápido. Pero Juan 3:16 ha sido denominado el corazón de la Biblia. Y lo vamos a repasar muy rápidamente. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo. Lo decimos todo, sin leer, sin soplar y sin chistar. Bueno, lean si quieren. ¿Vamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree. ¿Está bien? Bueno, porque de tal manera. ¿Qué significa porque de tal manera? Porque de tal manera es la medida más grande. ¿Viste? Voy a decir de tal manera. ¿Cuánto es de tal manera? ¿Lo podés medir? No. El amor de Dios es así. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo bajar, tan grande, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que el amor de Dios es en la medida más grande. Alguien ha dicho que Dios nos ama sin medida. La medida del amor de Dios es que Él nos ama sin medida. Pero el texto sigue y dice, de tal manera amó. ¿Qué es esto? Este es el sentimiento más grande. Dios nos ha amado de tal manera. Este amor es algo extraordinario porque no lo podemos dimensionar, no lo podemos entender, no lo podemos describir. Porque si a nosotros nos cuesta a veces amar a las personas con las que tenemos contacto de manera cotidiana, porque tienen sus defectos, porque tienen sus debilidades, porque ofenden con facilidad, etcétera, etcétera, porque tienen cosas que nos molestan. Imagínense cómo explicar el amor de Dios. Un ser perfecto, un ser sublime, como es Dios. Pero el texto sigue y dice, de tal manera amó Dios. ¿Quién es Dios? Es la persona más grande. Jamás nadie puede conocer una persona más extraordinariamente grande que Dios, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Dice la Biblia que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Autoridad máxima sobre todos y sobre todas las cosas. Decir que Dios es soberano es que nadie está sobre Dios. Dios está sobre todo, nadie puede estar sobre Dios. Por eso la Escritura dice que Dios pone reyes, saca reyes. Dios es la autoridad suprema. Cuando nosotros invitamos a la gente a venir a conocer a Dios, estamos por presentarle el ser más extraordinario que un ser humano puede conocer. El ser más extraordinario que un ser angélico puede conocer y servir. Pero el texto sigue, de tal manera amó Dios, ¿a quién? A la humanidad. Esta acepción de mundo no es sistema mundo, sino es la palabra humanidad. Y la humanidad es el grupo de personas más grande. Es extraordinario pensar en un Dios que en su mente y en su corazón nos tiene a todos incluidos. Dios amó a toda la humanidad. Pero el texto sigue y dice, de tal manera amó Dios a toda la humanidad que ha dado. ¿Qué significa esto? Esto es la expresión más grande. Yo puedo dar sin amar, pero no puedo amar sin dar. Esto hace la gran diferencia. Hay muchas personas que dan y se sienten bien. Afíliese a Cáritas. Estamos en la semana de Cáritas y como eso tantas cosas. A veces damos una limosna, pero eso no es amor. Eso es dar porque tenemos para dar y porque decidimos dar. ¿Se puede dar sin amor? Sí, pero no se puede amar sin dar. Porque dar tiene como una de sus más grandes expresiones visibles el dar o el darse. Por eso, cuando nos ponemos de novio, por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. ¿Qué no haríamos, no? ¿Cuántas cosas le dijimos a nuestra novia que estábamos dispuestos a hacer por ella? No solo contigo pan y cebolla, mucho más que eso. Después nos casamos y nos olvidamos la fecha del aniversario. Y ella está en casa, se prepara. Hoy va a venir seguro que hay ramo de flores, aniversario. Y él llega al trabajo medio transpirado, despeinado, resoplando por la nariz de cansancio. Y ella, ¡hola, bichi! ¿Qué pasó? ¿Hay visita? No, es nuestro aniversario. Oh, ni. ¿Se dan cuenta? Pero eso nos pasa a nosotros. Eso no le pasa a Dios. Dios tiene como expresión de su amor dar. Y no nos dio algo barato. Porque si bien es cierto la salvación es gratis, no fue barata. Costó nada menos que la vida del Hijo de Dios. Su sangre derramada para la limpieza de nuestros pecados. El texto sigue. Dice, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Este es el regalo más grande. Nadie puede recibir algo más valioso que esto. Cuando nuestro hijo empezó a estudiar la facultad, como una manera de incentivarlo, la madre le dice,
cuando te recibas te vamos a regalar un auto. Fierrero como Kevin, pocos he conocido. No entraba dentro de sus zapatos ante la promesa de su mamá, consensuada conmigo. ¿Es algo grande recibir un auto? Sí. ¿Una casa? También. Las mujeres miran al marido así como diciendo, papi, escucha. El pastor lo dice, yo no le conté nada. A su hijo unigénito, la dádiva más grande, el regalo más grande. No hay nada que pueda enriquecer tanto la vida de una persona como tener a Cristo. Por eso decimos, y con verdad lo decimos, que el que no tiene a Cristo le falta todo, pero el que tiene a Cristo no le falta nada. Por eso Pablo va a decir, ¿cómo no nos dará Dios también con él? ¿Qué cosa? Todas las cosas. Dígalo, hermano, todas las cosas. Qué Dios que tenemos, hermanos, que nos ame así. Dice la Escritura, Dios es amor. Estaban dos granjeros que se habían ido al pueblo a vivir, y entonces estaba uno pegado en la casa del otro. Y salía, uno era creyente, el otro no era creyente. Entonces de repente, el que era creyente lo habla al vecino. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Bien. Dice, quería compartirle en esta Pascua acerca del amor de Dios. ¿Usted sabe que Dios lo ama? Sí. Seguía barriendo el otro. ¿Y que Cristo murió por usted? Sí, escuché. Y todos los días, dice, ¿en qué momento le voy a predicar? No me da mucho calce. Entonces esperaba que el vecino salga a barrer y él salía a barrer. Y le hablaba. Entonces, un día el vecino no salió más a barrer. Se lo encuentra un día y le dice, vecino, no lo veo, no. Dice, me cansó usted, no quiero que me hable más. Entonces, hace un arreglo, no le voy a hablar más de Dios. El vecino creyente se sube, saca la veleta que tenía en la casa, que era un gallito que tenía ahí, ¿viste? Y hace fabricar una que dice, Dios es amor. Y la pone más alta ya. Entonces, claro, cuando el vecino salía al patio, ¿qué veía? La veleta que decía, Dios es amor. Salía a la vereda, Dios es amor. Entonces un día sale el vecino inconverso a barrer y sale el creyente, ¿no? Y le dice, ¿qué tal, vecino? Buen día. Dice, ¿vio mi veleta nueva? Sí, dice. Ya me di cuenta, dice. Dios ama, depende para dónde corre el viento. Y el creyente se sintió tocado. Dice, no, vecino, Dios no ama de acuerdo a para dónde corre el viento. Dios ama, no importa para dónde corre el viento. Dios es amor, el abrazo del Señor. ¿Qué más podemos necesitar? Pero el texto sigue. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿qué es todo aquel? Es el grupo de personas más grande, pero que tiene la inclusión más grande. En el siglo donde todo se habla de inclusión, Dios ya lo dijo antes. Dios ya nos incluyó a todos antes. Nadie se puede sentir excluido de Dios, porque Dios nos puso en este grupo. Pero fíjense que viene hablando de la humanidad, viene hablando en plural, y de repente, ¿cómo aparece acá? Singular, para que todo aquel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto Dios nos ama a todos, la salvación es individual, personal. Es la decisión que cada persona toma delante de Dios. Entonces, para que todo aquel incluye a todos. Seguimos. Para que todo aquel que en Él cree. Y esta es la sencillez más grande. Yo les dije ayer que a los 9 años acepté a Cristo. ¿Qué significa? Que a los 9 años pude creer. ¿Por qué? Porque un niño, en su inocencia, en su falta de maldad, aunque algo tiene, ¿verdad?, le es más fácil creer. Imagine que usted tiene una casa de 2 pisos y su hijo pequeño viene bajando la escalera. Y le dice, papá, pará, papito, quédate ahí. No bajes la escalera, tírate que yo te agarro. ¿Qué dicen ustedes? Si papá lo dice, el niño cree. Y se tira y el papá lo agarra en su brazo. Y el niño, feliz. Otra vez, te dice. Ahora yo voy a tu casa y va bajando tu hijo y yo le digo,